Profesora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Chavarro Lozano, estudiante de tercer semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. La tarde de hoy vamos a hablar sobre los debates paradigmáticos de las teorías de las relaciones internacionales. Cada uno de estos conceptos a partir de lecturas de figuras representativas dentro del tema de las relaciones internacionales, como lo son Celestino del Arenal, Scott Burchill, Andrew Liskeider y Mónica Salomón. Vamos a iniciar hablando y definiendo cuáles son los principales debates o principales paradigmas al interior de las relaciones internacionales, encontrando 6 conceptos principales, partiendo del paradigma del realismo, que se origina en 1648 con la paz de Westfalia, que digamos sobrevive hasta la época actual, y en donde ubica al Estado como única forma de organización política, económica y social a través de sus diferentes entidades políticas, legitima el uso de la fuerza armada y de esta forma busca el equilibrio de poder dentro de la dinámica internacional. Seguimos con el paradigma del liberalismo, que siempre busca una apertura hacia el mundo de las relaciones internacionales, digamos en lo que es la parte de la conservación de la paz y la prevención de nuevas guerras. Quiere emplear unos acuerdos políticos entre los estados democráticos hacia otros estados nacionales, una interacción entre esos mismos estados, protege las libertades civiles y las relaciones nacionales e internacionales desde el punto de vista de mercadeo, y es el principal promotor de los derechos humanos o los derechos de los individuos. Seguimos con el paradigma del posmodernismo, que siempre ha buscado una conexión entre conocimiento, poder y autoridad. Determina la soberanía del Estado dentro de la importancia de las relaciones internacionales, referencia a actores y movimientos transversales desde el punto de vista político, económico y social, mucho más allá de las fronteras. Seguimos con el constructivismo, que es un paradigma que siempre ha generado una búsqueda hacia la lógica de la teoría económica racionalista dentro de las relaciones internacionales. Referencia a la existencia de estructuras normativas y materialistas, la identidad de acción política, y cuando empieza a manejar el término de teoría crítica desde una relación entre agentes y las estructuras. Continuamos con el paradigma del estructuralismo, también es conocido como el paradigma neomarxista. Siempre maneja sus líneas de acción dentro de términos o conceptos de dependencia, desigualdad y dominación. Está caracterizado a partir del conflicto de la lucha de los pueblos y los derechos de las clases oprimidas, y genera un escenario propio entre las relaciones internacionales. Y culminamos con el paradigma de la transnacional. Este paradigma transnacional es conocido también como el de la sociedad global, es el que genera la necesidad a los estados de una apertura hacia el mundo externo. Busca centrar las relaciones en economías internacionales, dando lugar al realismo y al globalismo, ahí en que se encaja perfectamente el fenómeno de la globalización a partir de las dinámicas científicas, técnicas y de comunicaciones, que son las que han generado un escenario de interacción continua frente a avances tecnológicos, frente a nuevas tecnologías, frente a formas de mercado, frente a actuar y pensar político. Debilita al Estado como ente soberano, a partir del mismo fenómeno de apertura. Cada uno de estos debates paradigmáticos en su momento se, confrontaron o empezaron a comparar ideas, y se generaron los famosos debates paradigmáticos. El primer debate nosotros lo conocemos entre el neorrealismo y el neoliberalismo, partiendo de que el prefijo neo son las reformulaciones que se dieron en las dos teorías anteriores, que buscan encajarlos dentro de la dinámica internacional. El segundo debate nos damos cuenta nosotros que se dio entre el posmodernismo y el estructuralismo. El tercer debate se da nuevamente entre el realismo, pero ya hacia la parte del transnacionalismo o la sociedad global. Y el cuarto debate lo vemos entre el posmodernismo y el constructivismo. Dando continuidad al contenido del video, vamos a hacer una comparación de estos debates frente a cada uno de los aspectos o los componentes que nos dieron los expositores de la Comisión Colombiana del Océano en la última videoconferencia. Analizando los componentes de la Comisión Colombiana del Océano, vemos que refleja muchos aspectos directos o específicos del realismo. A partir de su creación en 1969 y hasta la fecha,
vemos cómo, digamos, están sus componentes, vemos cómo, digamos, desde el paradigma del realista o tradicionalista, busca como la legitimidad de los recursos sin eliminar la dinámica del sistema internacional, siempre manteniendo como esa línea de acción. Vemos cómo el Estado quiere seguir manteniéndose como única forma de organización política a través del proceso de concentración de poder dentro de las diferentes entidades. Entonces abarca entidades que tengan exclusivamente que ver con la administración de los océanos y los mares colombianos. Vemos también cómo tiene mantener una sinergia en las relaciones internacionales a través de entes interestatales. Y por último, destacamos cómo de una u otra forma maneja la concepción del poder político a partir de, digamos, de que siempre va a tomar como el control que tiene el Estado o el gobierno nacional sobre los océanos y todos los espacios costeros colombianos. Continuamos observando, digamos, dentro de las características propias de la Comisión Colombiana del Océano, cómo ellos, a partir del paradigma realista o tradicionalista, quieren mantener esa imagen dominante de la política de seguridad. Esto a partir de la misma definición de las fronteras marítimas que tenemos tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico, destacando de que tenemos 12 departamentos y 47 municipios costeros, que son los que ejercen, digamos, actividades, determinando cuáles son las delimitantes, cuáles son los países con los que estamos, limitando, y también estando a determinar la necesidad de mantener esos espacios de soberanía. Esto frente a lo que tiene que ver con seguridad y defensa, que es una de las características propias del paradigma realista o tradicionalista. Pero ya cuando nos acercamos a actividades propias del desarrollo económico y del fortalecimiento, digamos, del desarrollo tecnológico marítimo, vemos cómo empieza a ingresar conceptos propios del paradigma de la sociedad global o del paradigma transnacional, desde el punto de vista de las escenario digamos, de sinergia social, actividades económicas, la misma, digamos, de políticas de transformación científica y técnica dentro de esta sociedad. Entonces vemos cómo el Estado busca abrir espacios de coordinación internacional, aumentando su interdependencia y restringiendo su autonomía, digamos, en cierta forma, pero se mantiene aún la parte del paradigma realista o tradicional, digamos, en los aspectos como la Comisión Colombiana del Océano hace especial énfasis en el fortalecimiento de la gobernanza marítimo-costera. Se mantienen estas características. Continuamos observando cómo desde el punto de vista de la biodiversidad sostenible, desde el mismo desarrollo de la ciencia y la tecnología, continúa abordándose el paradigma de la sociedad global dentro de los componentes de la Comisión Colombiana del Océano. Y digamos, vemos también cómo, digamos, se mantiene esa sinergia entre los dos paradigmas, entre el realista y el transnacionalista, a partir de el Estado, por el lado del paradigma realista, quiere seguir, digamos, ejerciendo su soberanía y su control total a partir de las capacidades y las diferentes entidades políticas y territoriales que tiene. Pero desde el punto de vista del transnacionalismo vemos la necesidad de fortalecer ese intercambio de conocimiento y de investigación, nuevamente ciencia, tecnología y comunicaciones. En conclusión, podemos nosotros observar que la Comisión Colombiana del Océano se constituye un ente estatal que se enmarca dentro de las características propias del tercer debate paradigmático en las relaciones internacionales, es decir, entre el realismo y el transnacionalismo que surge desde los años 80, destacando el papel del Estado como máxima figura de administración, de seguridad y defensa, y digamos, la necesidad de mantener los espacios de relación tradicional. Y también vemos cómo ese paradigma, ese debate, tiene que haber dos actores, y el otro actor es el paradigma transnacional, que destaca la importancia de la dependencia del componente internacional a partir de factores incidentes como la ciencia, la tecnología y la incidencia de la globalización en cada uno de estos escenarios. Esto es algo que se va a mantener vigente. Vemos, digamos, con gran, digamos, asombro, como un paradigma que lleva más de 300 años continúa siendo fuerza y peso dentro de la dinámica política, social y económica de cada país, pero al mismo tiempo vemos como también los otros paradigmas, en este caso a partir de efectos de ciencia y de tecnología, continúan interactuando dentro del escenario global y como poco a poco van uniendo los intereses comunes de cada uno de estos países. Pero lo más importante,
de que estos están encaminados a la búsqueda de la paz. Muchas gracias.